Hoy no vamos a estar con nuestro, no vamos a estar con nuestro hermano Anthony, quien nos va a ayudar siempre, bueno, nos ayudaba siempre con el tema de los textos que ponía en la pantalla. Tampoco vamos a contar con Josué Tirado, porque entiendo de que debe de estar con unas clases, ya comenzaron sus clases, o en todo caso seguro están en el trabajo, ¿no? Grupal. En este caso justo me acaba de escribir y me está diciendo que está haciendo un trabajo grupal, ¿no? De lo que él está estudiando. Ya comenzaron sus clases. Entonces, hoy no nos va a poder acompañar, pero ustedes sí me van a tener que ayudar muchísimo con la lectura. Entonces, cuando yo les pida que alguien pueda leer el texto bíblico para todos, por favor tengan la libertad de poder hacerlo, ¿no? No esperen de repente que alguien les llame, simplemente ustedes lo hacen porque ya nos vamos conociendo y quiero que ustedes puedan participar de esta clase y así podernos ayudar mutuamente, ¿no? Entonces, cojamos nuestras Biblias, un lapicero obviamente siempre en un cuaderno para apuntar algunos detalles. La otra semana, es decir, de repente el día sábado o el domingo, les voy a hacer una evaluación, ¿sí? Puede ser que de repente les estaré enviando el sábado más seguro para que tengan tiempo sábado, domingo, lunes, martes y el miércoles para que puedan resolver las preguntas. Obviamente las preguntas tienen que ver con el mismo tema que yo estoy enseñando, ¿sí? Entonces, para los que han apuntado en su cuaderno, se va a hacer mucho más fácil resolver porque de ahí nomás pueden copiar, ¿no? Ya que nuestra mente normalmente pues es olvidadiza, ¿no? Por eso es que tienen que tener un cuaderno. Pero por lo demás, es simplemente, ya ustedes saben cómo es la evaluación. Al final ustedes mismos se ponen su propia nota. Obviamente vamos a corregir, vamos a ver cómo lo han hecho. Ustedes me envían la tarea para yo también chequear en qué ustedes se hayan podido equivocar y ahí lo hacemos juntos la clase, ¿no? En este caso. Obviamente el miércoles también va a haber clase, ¿no? Por el hecho de que se mande la tarea no haya clase, digamos, ¿no? Sí va a haber clase. Bien, con ello, por cierto, nadie me dijo que quien quería o deseaba bautizarse, salvo la hermana Idalí, que me dijo que sí, porque ya me había comentado anteriormente que ella estaba dispuesta a bautizarse. Entonces, todo aquel que quiera bautizarse, ¿no? Pero esté dispuesta en su corazón a tomar esa decisión muy importante en su vida de poder seguir a Jesucristo, eh, otra vez vuelvo a repetir, pueden escribirme en el WhatsApp para yo tenerlo en cuenta y compartir con el pastor quien va a dar las enseñanzas acerca del bautizo. Entonces puedan bautizarse ya en el mes de octubre. Supongo que será a fines de octubre, ¿no? Entonces nos queda poco tiempo, pero más que todo es para aquellos que desean bautizarse. Si hay alguna pregunta en ello, quieren saber, yo les puedo ayudar en esa parte también. Bien, ahora sí, todos atentos en la clase de hoy. Y veamos pues en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 15, ¿no? El título de hoy, tenemos un título que se llama Según sus obras serán recompensados. O sea, aquí tiene que ver cómo cada uno va a obrar, ¿no? En su vida. Entonces, ¿hay alguien que quisiera leer Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11? ¿Sí? ¿Alguien se ofrece para poder compartir con sus hermanos acerca de Primera de Corintios, capítulo 11, 3, 11? ¿Quién? Hermano, buenas noches, yo Abigail. Hola, Abigail. Ya, perfecto. Léelo, Abigail. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Fíjense, Yo lo voy a escuchar. aquí el apóstol Pablo dice, porque nadie puede poner
otro Hermano Armando, buenas fundamento. noches. Buenas noches. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, dice, el cual es Jesucristo. O sea, nadie puede poner otro fundamento, no va a haber otro. Pablo con esto está diciéndoles a los que estaban en Corinto que habían otros que estaban sustentando o estaban enseñando otro tipo de fundamento que no era el de Jesucristo. Entonces, Pablo regresa al principio del Evangelio, afirmando que todos los apóstoles, cuando hablamos de todos los apóstoles, estamos hablando de Pedro, de Juan, el mismo Pablo, ¿no? Así como Felipe y sucesivamente, los que estaban en su tiempo, ¿no? Todos los apóstoles pusieron el fundamento, el cual es Jesucristo. O sea, todos ellos hablaron de Jesucristo. No hablaron de otras cosas, simplemente hablaron de Jesucristo. Ahora, cuando ellos comenzaron a hablar de Jesucristo, fue cuando ya Jesucristo había partido, es decir, ya había muerto, había resucitado y había ido a la diestra del Padre, ¿no? Entonces ahí los apóstoles comenzaron a tomar la iniciativa de llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las personas. Entonces, igual todos se dispersaron por diferentes lugares, por diferentes sitios a compartir el Evangelio, pero el apóstol Pablo se dedicó justamente a predicar a los gentiles. ¿M? Entonces, los gentiles somos nosotros, ¿no? Ahora, los gentiles tenían que ver un poco con que ellos tenían muchas creencias en diferentes dioses, o sea, tenían diferentes dioses y aquí también hoy en día el sudamericano, ¿no? En todo caso, los sudamericanos tienen diferentes dioses. Acá en Perú hay un montón que nombran, ¿no? Como Santa Rosa de Lima, el Señor de los Milagros, Virgen de las Mercedes, un montón que hay, ¿no? San Martín de Porras, igual, un montón, o sea, y cada persona tenía esas creencias, ¿no? Entonces Pablo, cuando llega a los gentiles, donde está la iglesia de Corinto, en este caso, llega a ese lugar, él se encuentra con que los gentiles tenían muchos dioses, así como los que hoy los católicos tienen esa creencia, ¿no? Entonces, Pablo lo que hace es comenzar a hablarle de Jesucristo, que Él es el fundamento. Entonces, por eso es que Pablo dice que todos los apóstoles fundaron el fundamento que es Jesucristo. Y en ese mismo fundamento también fue dado a los gentiles. O sea, Pablo les habló de Jesucristo, que no hay otro Dios, que solamente es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Y que solo hay un Dios, ¿no? Que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con esto el apóstol Pablo afirma que hay otros que están construyendo, o sea, habían otros maestros, otros personajes dentro de la iglesia de Corintios, que estaban construyendo con materiales los cuales este, les oían, pues, ¿no? Los gentiles cristianos a estos falsos maestros, engañándoles, enseñándoles otras doctrinas, apartándolos de justamente de Jesucristo, o sea, del fundamento de Jesucristo. Entonces, ahí Pablo justamente lee esa parte del versículo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En ese aspecto, nosotros lo trasladamos a nuestro tiempo, a los cristianos, y es decir, que todo aquel que ha aceptado a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador de su vida, no puede poner otro fundamento que no sea el de Jesucristo. Es decir, no puede ir atrás de otras doctrinas, otras enseñanzas, otros dioses, sino solamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo justamente los ha salvado de toda condenación. Entonces, habían otros maestros que sí estaban enseñando otras doctrinas, queriendo apartar justamente a los cristianos del fundamento de Jesucristo. Y por eso es que Pablo comienza a hablar de esa manera, que no puede haber otra enseñanza.
aquellas doctrinas falsas que estaban dándose, Pablo dice, vuelve a decir, les he anunciado a Cristo, les he hablado del fundamento, no hagan caso a los que dispersan a los discípulos, apártense de los que hacen divisiones, más bien estemos unidos al fundamento del Evangelio y que nadie se interponga entre nosotros, es decir, entre Cristo y los creyentes, y que cada uno siga el fundamento, es decir, siga firme en las cosas del Señor. Es porque dice, pero sin embargo hay muchos que se han apartado, ¿no? Se han apartado del fundamento, es decir, se han apartado de Jesucristo por seguir otras corrientes de este mundo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el apóstol Pablo en el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, con eso, el apóstol Pablo les está advirtiendo a estos maestros que no hagan esa división, que no aparten a los creyentes que han aceptado a Jesucristo. ¿Alguien que podría leer, por favor, el versículo 12? ¿Alguien que desea leer, por favor, el versículo 12 de Primera de Corintios, capítulo 3, y comparta con sus hermanos? ¿Mm? ¿Quién dijo a la 1, a las 2 y a las 3? ¿Quién desea leer, por favor? Yo, hermano. Hermano, ¿qué capítulo? Yo, hermano. A ver, léalo, por favor. ¿Puedo hablar, hermano, yo? ¿O Sí, le sí, doy el claro, paso? claro. ¿Sí? No, léelo, Ok. léelo, por favor. Ok, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, Fíjense, ojalá hasta así es. Fíjense, ¿ustedes tienen una idea de qué está hablando el apóstol Pablo aquí? O sea, ¿por qué añade oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca? ¿Qué quiso decir con eso el apóstol Pablo? ¿Qué quiso hablar acerca de esto el apóstol Pablo? O sea, ¿por qué utiliza materiales? ¿No? ¿Por qué está dentro del texto? Porque anteriormente, en los versículos anteriores de la semana pasada, él estaba hablando de edificar, ¿no? Entonces, cuando habla de edificar, ¿qué cosas pones para construir? Entonces, él aquí, como en la anterior habíamos visto que él era un arquitecto, ¿no? Aquel que él hace una metáfora, ¿no? En todo caso, una parábola, hablando del arquitecto. Aquí el apóstol Pablo dice, o sea, ¿qué se proponía Pablo al enumerar los 6 materiales de construcción? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno. Heno viene a ser paja, ¿ya? Y hojarasca, caña. ¿Mm? Esta metáfora que usa el apóstol Pablo con oro, plata y piedras preciosas representan los que edifican el fundamento, el evangelio de Jesucristo y este crucificado, los cuales son materiales duraderos, mientras los elementos discursos tan apreciados por los corintios son meramente humanos en su origen y alcance, comparables a materiales perecederos como madera, paja y caña. Fíjense, el apóstol Pablo aquí hace 2 comparaciones, y eso lo vamos a ver en los siguientes versículos, pero está haciendo comparaciones de personas, ¿eh? Está haciendo comparaciones de personas. El oro, la plata, las piedras preciosas. El otro grupo viene a ser la madera, ¿no? El heno, ¿no? Y la caña. En todo caso vamos a ponerlo así, las pajas y la caña, ¿no?
Entonces, él hace una comparación de cómo van a edificar, cómo están edificando sobre el fundamento de Jesucristo. ¿Qué cosas están enseñando? Hay algunos que enseñan unas doctrinas que no ayudan al crecimiento de la edificación de la iglesia y que utilizan madera, paja, ¿no? Y caña. Mire cómo el apóstol Pablo les enseña a ellos, a los maestros que están allí, a enseñarles, a decirles que ellos están enseñando cosas que no edifican dentro de la iglesia. Pablo dice que hay muchos, aquí vuelvo a repetir lo que he escrito, que al edificar la iglesia, edifican según sus pensamientos. Entonces Pablo está hablando de una edificación dentro de la iglesia, que son personas que están edificando. Dice. La edifican según sus pensamientos o según su propia fe. Y que todo líder, maestro, pastor y personas encargados de diferentes ministerios deben de enseñar sobre el cimiento que es Cristo. O sea, todos ellos, maestros, líderes, pastores, personas encargados de diferentes ministerios. Cuando digo diferentes ministerios están los evangelistas, los músicos, el ministerio de jóvenes, de adolescentes, de niños, infinidades, diferentes maestros o diferentes ministerios que en este caso el Señor había dado. Aunque normalmente encontramos 5 ministerios muy importantes, ¿sí? Como está el ministerio de los apóstoles, el de profeta, el de maestro, el de pastor, ¿no? Y el de evangelista. Son 5 en todo caso. Pero aquí el apóstol Pablo quiere hablar en general. Entonces también añade a los diferentes ministerios que dicen que ellos deben de edificar, ¿no? En el cimiento que es Jesucristo o Cristo en todo caso, ¿no? Y en quién hemos creído, o sea, que debemos de enseñar en el que hemos creído, ¿no? Ya que la doctrina de todos aquellos que tienen un cargo será probado en el día del juicio. O sea, todos los que enseñan, todos los que enseñan, ya sean líderes, maestros, pastores, personas encargadas de diferentes ministerios, todos van a ser probados en el día del juicio. ¿Qué quiere decir probados? Quiere decir, van a ser probados por sus enseñanzas, por sus obras, por las doctrinas que ellos han enseñado. Y ahí se va a ver, pues, realmente quién es, ¿no? A quién han servido y cómo han enseñado. Entonces hay una confrontación del apóstol Pablo, ¿no? En este caso, dice que van a ser probados en el día del juicio por fuego, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Entonces, ahí viene la parte donde dice, si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, todas estas cosas que ha nombrado, los 6 materiales, van a ser probados por fuego. ¿Qué pasará con ellos? Eso, cuando habla por fuego, es que ahí se verá, pues, cuál de todos ellos va a permanecer. ¿eh? Dice, cuando destruidos los pecadores, los falsos maestros que enseñan falsas doctrinas, serán destruidos por sus mentiras. O sea, quiere decir que esas doctrinas que enseñan ellos mismos van a ser destruidos, van a ser desenmascarados, van a ser, digamos que van a ser anunciados como falsos maestros, falsas personas que han sido enseñadas o que enseñan. Siendo probados por el fuego serán como el oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja. La obra de cada uno quedará al descubierto, pues el día del Señor lo pondrá en manifiesto. Se revelará por fuego. Hay 3 cosas, 3 grados de bien en la iglesia. Entonces, hace una comparación con esto acerca del oro. Lo bueno, lo mejor,
el oro, la plata y en este caso las piedras preciosas. Lo bueno, lo mejor y lo óptimo. En aquellos que el creyente debe de hacer para edificar la iglesia. O sea, si se va a edificar una iglesia, debe de edificarse con oro, con plata y con piedras preciosas. Con excelencia, con lo mejor. O sea, todo maestro, todo líder, todo pastor, todo encargado de algún ministerio debe de enseñar con lo mejor. Debe de enseñar con la doctrina que ha recibido en Jesucristo. Es decir, no puede falsificar, no puede enseñar otra doctrina que no sea Jesucristo. No puede mancharse, no puede contaminarse el oro, la plata. Aun cuando uno utiliza un aro, por ejemplo, de matrimonio, el oro pasa por un fuego, obviamente, para purificar la pureza del oro y sacarlo limpio, brilloso, en su naturaleza total, sin ningún residuo de otro material. Entonces, así también está hablando el apóstol Pablo de que todo maestro, todo líder, todo pastor y todo aquel que tenga un ministerio debe enseñar de tal manera que la enseñanza no sea contaminada. Ya vamos a hablar un poco de cómo se contamina estas enseñanzas. ¿Sí? Lo vamos a ver de un punto de vista en el que nosotros normalmente vivimos. Y eso también va para nuestra propia vida. ¿Sí? Entonces, pero también hay 3 clases de mal. Lo malo, lo peor y lo pésimo. Esto de aquí tiene que ver justamente con lo que se ha contaminado, la madera, la paja y la caña. No sirven para nada. Cuando sean probados por el fuego, obviamente no quedará nada. Fíjense. Entonces, de esa manera, el apóstol Pablo está diciendo que en el día del juicio, porque todos van a pasar por el día del juicio, van a ser probados por fuego. Es decir, van a ser probados sus obras. Todos aquellos que están ahí. Tal vez ustedes digan ahorita, pero yo no enseño. Yo no estoy a cargo de un ministerio. Yo no soy líder de la iglesia. Yo no soy el pastor. Yo no soy el diácono, ¿no? Entonces dirán, ya me libré. No, porque las piedras preciosas tienen que ver con el cristiano. O sea, el maestro que enseña, el pastor que enseña, el líder que enseña una enseñanza acerca de Jesucristo, ustedes son esas piedras preciosas que van a ser pulidas justamente por la palabra de Dios. Y ustedes tienen que ser esas piedras preciosas para resaltar sobre el mundo. O sea, para que el mundo pueda maravillarse de ustedes, porque en medio de una circunstancia tan difícil, ustedes se mantienen íntegros como aquellas piedras preciosas. Entonces, también las piedras preciosas, los creyentes que han recibido a Jesucristo, también tienen que mantenerse como aquellas piedras preciosas en el día del juicio, porque también serán probados. O sea, el cristiano también será probado. No solamente los maestros, líderes, diáconos o encargados de algún ministerio. Todos vamos a ser probados en ese aspecto. Bien, ¿alguien que me ayudaría, por favor, a leer el versículo 13? ¿Alguien que pueda ayudarme, por favor? No tengan miedo, ¿ah? Hombre, mujer, lea nomás con confianza. Hola. ¿Quién dijo yo? ¿Están ahí? Creo que se fueron todos. ¿Hay alguien que me pueda ayudar a la lectura, por favor? No, a la hermana Juana nomás lo veo ahí. ¿Alguien que me pueda ayudar con la lectura? Hermano, yo Ya, Claudia, perfecto. Ayúdame con la lectura, por favor. la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, pues sea el fuego la probará. Perfecto, gracias.
Prepárese el siguiente, para que pueda leer y no nos demoremos mucho. Fíjense, dice, la obra de cada uno será manifiesta, o sea, de cada uno que tenga un cargo, pero también de la iglesia, los que han aceptado a Jesucristo. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, o sea, será probada, y delante de Dios se va a desenmascarar cómo ha sido su vida de esta persona. ¿Mm? Dice, porque en el día se declarará, ahí, en el día del juicio, pues por el fuego será revelada, ¿eh? Y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. O sea, habrá pues personas que mienten o enseñan una falsa doctrina y ellos han justificado en la tierra creyendo de que esa enseñanza que ellos han llevado o han enseñado a otras personas, dirán pues yo he enseñado la verdad. Eso será para él, pero en el día del juicio, cuando fuese probado por el fuego, ahí será revelada si realmente enseñó o anduvo conforme a la palabra de Dios, si actuó con su vida conforme a la palabra de Dios o no. Ahí se verá esa situación. Entonces dice aquí, el fuego descubrirá cuál es la obra de cada uno. Si lo llevo a un contexto en el que vivimos, diríamos, ¿cuál es tu obra? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo estás actuando tú conforme a la obra de Dios? Mira que el fuego lo va a poner a prueba nuestras obras. Entonces cuando dice, el fuego descubrirá cuál es la obra de cada uno, está hablando de todos nosotros ahora, aquí, los que estamos aquí, los que somos aproximadamente 21 personas. ¿Sí? Faltan los demás, que son como 9, pero los 21 que estamos aquí, podemos entender de que cada uno de nosotros, nuestras obras serán probadas. Van a ser probadas. Si la obra de uno que ha puesto encima del fundamento permanece de acuerdo a los pensamientos de Dios, recibirá su recompensa. Es decir, si todo aquel que hace la obra de Dios y actúas de acuerdo a la enseñanza o de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los pensamientos de Dios, de acuerdo a los planes de Dios, de acuerdo al reino de Dios que está establecido y vive de acuerdo a ello, de acuerdo al fundamento que es en Cristo Jesús, eso lo llevará a recibir una recompensa. ¿Eh? Va a recibir una recompensa de parte de Dios. Ahora, esto no quiere decir voy a pasar a practicarlo de aquí hoy en día hasta de aquí a un mes o 2 meses. No, está hablando de toda una vida, porque en el día del juicio, o sea, estamos hablando cuando llegue el día, no ahora, sino cuando llegue. Si yo, vamos a poner, yo Armando, vivo en una vida que le agrade a Dios, conforme a la palabra de Dios, enseño lo que es la palabra de Dios, actúo conforme a la palabra de Dios, vamos a ponerlo así, y yo muero de aquí, no sé, 3 años, 4 años, 5 años, pues hasta ahí he podido servirle al Señor como Él me ha demandado y conforme yo también he enseñado. Cuando llegue el día del juicio, el Señor me va a levantar entre los muertos como a todos ustedes, ¿no? Y en el día del juicio serán probadas mis obras hasta la edad donde yo he podido vivir. Entonces, todos debemos de vivir conforme a las obras del Señor para recibir una recompensa. ¿Eh? Es decir, recibirán el fruto de la obra conforme al trabajo de Dios. Conforme trabajamos. Fíjense, un trabajo tan sencillo que a veces yo les pido a ustedes. Es un trabajo sencillo, recontra sencillo, ¿eh? Yo les pido, a veces les digo, chicos, les escribo en el WhatsApp, ¿no? Del grupo y les digo, chicos, ¿pueden publicar este anuncio que tenemos de la clase de los días miércoles? Y en general diría que son muy pocos los que hacen. No les cuesta nada, ¿eh? Son cosas para el Señor. Son obras sencillas. No es mucho más que pedirle, ¿no? Pero de repente nosotros lo ignoramos, ¿no?
Lo ignoramos porque decimos no es tan importante posiblemente, ¿no? Pero todos tenemos que trabajar justamente para extender el reino de Dios. Entonces, trabajemos juntos. Un pensamiento viene aquí de un autor que se llama Teodotero de Ciro. Eso está en un libro que se llama La Biblia comentada por los padres de la iglesia. Es esta. Justo aquí está el libro de Corintios. Es uno de los que estudiamos. Acá está, saco parte de los estudios, este libro de aquí. Bueno, son 5 libros que leemos, ¿no? Pero dentro de ello es uno de ellos. Él dice, ciertamente al maestro que enseña, ciertamente al maestro que enseña, le conviene, no se le exigirá reparación, sino será considerado digno de la salvación. O sea, todo aquel que enseña o predica o trabaja en un ministerio, todo aquel que practica el evangelio de Jesucristo conforme a sus obras, su recompensa será su salvación en el día del juicio. Fíjense. O sea, Dios o Jesucristo mismo les va a recompensar. Como está escrito en la Biblia también, ¿no? Buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. O sea, en lo poco me has sido fiel. Entonces, aquí también habla este autor del libro que les acabo de enseñar. Él dice, ciertamente al maestro que enseña no se le exigirá reparación, es decir, ningún daño, sino que será considerado digno de la salvación. Fíjense, porque ha enseñado la verdadera doctrina acerca de Jesucristo. Pero también el apóstol Pablo dice que aquellos que enseñan malas doctrinas serán probados y castigados, así como el oro y la plata, la madera y los otros elementos se quemarán en el día del juicio, así todos serán probados, maestros, líderes, los creyentes y todos los que tengan cargos en diferentes ministerios, y allí se verá quién ha sido un colaborador o servidor de la obra de Dios y quién es un falso creyente que ama al mundo y sus deseos. Ahí está en la parte de que nosotros como creyentes no podemos engañarnos. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo debe de reconocerlo a Jesús como su Señor y por ende debe de practicar el Evangelio conforme a sus obras, con buenas acciones, siendo justos con cada persona, teniendo misericordia de las personas, visitando a los pobres, dando de comer al hambriento, de poder predicarle al amigo o a la amiga que es muy cercano y que sufre y que de repente es un alcohólico o que va muchos a diferentes fiestas o que vive en el pecado, ¿no? O que vive en el orgullo o en la soberbia, que está lejos de Dios, que no conoce de Dios y que nos causa una pena, una tristeza. Entonces tenemos que poner en práctica la palabra que nos enseñó la semana pasada acerca de ser colaboradores y servidores de Jesucristo. Pero aquel que no practica la justicia, el amor, la misericordia, sino más bien incita a poner en práctica cosas que no edifican a la iglesia, ni edifican tampoco nuestra vida, ni edifican la vida de los demás, entonces estas personas también serán juzgadas delante de Dios de acuerdo a sus obras. Fíjense, si alguno incita a otra persona, es decir, lo invita a pecar a otro creyente, su obra es mala. Por ende, él es como la madera, como la paja y como la caña, que no sirve para nada, sino que será echado al fuego y será consumido en el día del juicio. Por el fuego será probado. Fíjense, entonces la vida del creyente tiene que ver con que él es una piedra preciosa, como el oro y la plata y como aquellas piedras preciosas. Que mientras más sean probados por el fuego, más será su resplandor del creyente. Es decir, mientras más pase por pruebas difíciles en su vida y él se mantenga o ella se mantenga en la palabra de Dios, entonces
su vida será aún más reconocida por el Señor. Porque pasa por pruebas difíciles, tiempos difíciles, pero a pesar de ello, se ha mantenido firme en las cosas del Señor. Así también el maestro, que a pesar de que le puedan prohibir enseñar la buena doctrina, él se esfuerza por enseñar, a pesar de que tiene que luchar con diferentes doctrinas falsas, como Dios Madre, que es una doctrina muy falsa, donde exigen, y acá vamos a ver un poquito de doctrinas falsas, por ejemplo, Dios Madre es una iglesia donde habla de que Dios tiene madre. Eso no dice la Biblia, pero sin embargo es una doctrina falsa. Ellos también van a ser probados y van a ser consumidos por el fuego, porque hablan de Jesucristo, pero a la vez hablan de que Dios tiene una madre. Esa es la iglesia Dios Madre. Como la iglesia de Pare de Sufrir, ellos hablan solamente de la parte económica, o sea, de la prosperidad. Utilizan textos bíblicos para su conveniencia, pero no para la edificación de la iglesia, aprovechándose de las necesidades de las personas, llevándolo a su fe a creer que porque ellos van a dar dinero, van a ser salvos, o van a ser sanados, o Dios los va a prosperar económicamente. Así es como muchas congregaciones que enseñan falsas doctrinas, llevándolos a que muchos creyentes se pierdan. Entonces ellos van a ser probados. Todos ellos. Ahora, si lo trasladamos a nuestro tiempo, como en este caso de la iglesia Dios Madre, o la iglesia en este caso que hemos hablado, Pare de Sufrir, también podemos hablar que hay diferentes congregaciones evangélicas donde han ingresado cosas del mundo. Cuando hablamos cosas del mundo, hablamos de que ya no han ingresado como el oro, la plata o las piedras preciosas, sino que en el fundamento de Jesucristo se enseñan otras cosas que creemos en nuestro pensamiento, como hemos leído, según nuestro parecer, según nuestra fe, según nuestra manera de actuar, como hemos visto anteriormente en los capítulos que hemos estado viendo en la sabiduría del hombre y la sabiduría. Ojo, no digo que no se pueda hablar de fútbol, pero todo tiene su tiempo. Es decir, a la hora de enseñar, y aquí sí viene la parte interesante de que quiero enseñarles un poco de cómo uno debe de actuar o enseñar, o cuando va a predicar, o cuando va a dirigirse, o va a dirigir el culto, tiene que centrarse en las cosas del Señor, porque va a hablar justamente del Señor. Es decir, voy a leer un texto bíblico, voy a compartir las cosas del Señor, voy a hablar de lo que dice el texto bíblico, voy a predicar de lo que dice el texto bíblico y voy a llevar a mis hermanos a que entiendan el texto bíblico. Pero si yo comienzo dirigiendo y digo, ¿vieron el fútbol? O hacemos juegos, o hacemos el otro, hablamos del mundo, no hablamos de Dios. Entonces, ¿cómo estamos edificando dentro de una iglesia? De la iglesia de Cristo. Entonces, el fundamento tiene que ser Jesucristo, no otras cosas. Pablo incita a la iglesia de Corintio a que no se contamine con las cosas del mundo, que no edifiquen en la iglesia de Cristo otro fundamento, otro tipo de enseñanzas que el mundo da, sino más bien todo acerca de Jesús. Después, cuando termine el culto, termine la enseñanza, uno puede hablar, si desean, del fútbol, del vóley, del tenis, de diferentes cosas. ¿Por qué? Porque obviamente hemos respetado la hora de la clase o del culto o de la prédica o de las cosas del Señor. Pero dentro de ello también tiene que ver con nuestra vida, de cómo nosotros enseñamos o cómo vivimos conforme al Evangelio. Bien, entonces, ¿qué dice el apóstol aquí? Entonces, perdón, hablaba justamente que muchas personas van a ser castigadas. Dentro de ellos, justamente, los maestros que enseñan, ¿no?, diferentes doctrinas, según las cosas del mundo y sus deseos, ¿no? Según Hermano. sus deseos del mundo. Sí, dime, te escucho, Saraí.
Ah, mm, creía que mi micrófono no funcionaba, pero sí funciona, hermano. Gracias. No te preocupes, estoy. Ok. Bien. ¿Alguien que podría leer el versículo 14, por favor? A ver, un colaborador, un servidor del Señor que pueda leer el versículo 14. Yo, hermano. Gracias. Por favor, a ver. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahí está, ¿eh? Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Gracias, Yanela. Fíjense lo que está diciendo. La obra tiene que ver con algo que uno enseña. Si eso permanece, si eso edifica a los demás, entonces recibirá recompensa. Pero si lo que enseña no edifica y no permanece, es decir, el creyente se ha alejado, aquel que aceptó la palabra de Dios y se ha alejado de la iglesia y ya no viene, es que obviamente su obra no ha permanecido. Ha enseñado otras cosas que no han edificado. Es más, pueden haber muchos creyentes que han recibido y pueden quedarse en la iglesia por muchos años, pero su vida no ha cambiado. Quiere decir que la obra de Dios no ha hecho efecto en su vida de esa persona, porque su vida no ha cambiado, sigue yendo a la iglesia, pero sigue amando las cosas del mundo. Por ende, cada uno, según sus obras, recibirá su recompensa, de acuerdo a cada uno cómo actúa. Entonces aquí vamos a ver unos detalles y aquí sí voy a invitar a que lean unos textos bíblicos para hacer una comparación. Entonces dice, pues el oro verdadero, sin ninguna suciedad de doctrina depravada, fuese encontrada en alguien, le sucederá lo mismo que a los 3 jóvenes en medio del fuego. Recibirá el premio de la vida eterna con gloria. O sea, todo aquel que se ha mantenido puro, como el oro, como la plata, como las piedras preciosas. Cuando digo puro, no quiere decir que no haya pecado. Ojo, todos fallamos, pero eso no quiere decir que debemos de fallar o pecar, por si acaso. ¿Ah? Todos debemos de esforzarnos cada día a ser mejores y llegar a la estatura de Jesucristo. O sea, no por el hecho de que fallemos, quiere decir que vamos a estar pecando constantemente o fallando. No, al contrario, mientras más busquemos del Señor, esforcémonos a no pecar, a no fallarle a Dios, a nuestro Salvador. Esforcémonos a ser mejores cada día. Entonces dice, será aprobado y al final recibirá su premio, que viene a ser la vida eterna, con gloria, porque recibirá la gloria del Señor de poder decir que éste se mantuvo firme en las cosas del Señor. Ahora, cuando hablé acerca de los 3 jóvenes en medio del fuego, se trata del libro de Daniel, ¿no? Ustedes ya han leído acerca del horno de fuego, donde se movía, pues, los 3 hombrecitos, ¿no? Y en medio de ellos estaba Jesucristo, el Señor. ¿Qué pasó con ellos? No les voy a explicar acerca de un estudio bíblico del libro de Daniel, pero sí quisiera que alguien pueda leer. Voy a dar los números para que lo lean, nada más para que lo lean. Son diferentes versículos, así que voy diciendo los números. Daniel capítulo 3, ¿no? Versículo 14, para que quiera leerlo. Después va a leer el versículo 16, puede ser la misma persona, puede ser otra persona. Versículo 17 también puede ser otra persona. Versículo 18 y versículo 28, ¿sí? De Daniel, Daniel capítulo 3, versículo 14 leerá una persona, versículo 16 leerá la otra persona,
17 igual otra persona, 18 otra persona y 28 otra persona. Por favor, ayúdenme para poder avanzar, ¿sí? ¿Quién puede leer Daniel capítulo 3, versículo 14? Hermano, yo Abigail, Ya, por favor, a ver. habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Perfecto. Fíjense aquí, vamos a dar una lectura pequeña. Dice, la parte resaltante dice, no adoraréis la estatua de oro que he levantado. O sea, Nabucodonosor les está exigiendo justamente a estos tres hombrecitos para que, en este caso, puedan adorar, ¿no? A la estatua que él ha levantado, que es de oro. Ahora, ¿quién puede leer el versículo 16? Hermano, Por favor, disculpe. el 16. Hermano, disculpe. Daniel, capítulo 3, versículo 16. Ya pues, dice Sadrach, Mesach y Abed-Nego, respondiendo al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondan sobre este asunto. Ajá, muchas gracias. Fíjense, dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cuál era el asunto? De que ellos tenían que postrarse para adorar, obviamente, ¿no? A la estatua de oro que él había levantado, o sea, en este caso, Nabucodonosor. ¿Alguien que pueda leer el versículo 17, por favor? Yo, hermano, Idali. A ver, a ver. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. El 18, por favor. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjense en esta parte, ¿ah? Dice aquí nuestro Dios, o sea, no es los dioses de Nabucodonosor, sino es el Dios en el que ellos creían. ¿A quién servimos? Fíjense, esta parte es importante. He aquí a nuestro Dios, ¿a quién servimos? O sea, aquí no hay una contaminación del mundo. O sea, hay una lucha y una contienda. Le ofrece Nabucodonosor un Dios pagano, un Dios del mundo. Sin embargo, ellos dicen, no, no vamos a adorar a este Dios pagano, a este Dios creado por el hombre, ¿no? A quien quieren que nosotros adoremos, sino más bien ellos dicen que ellos van a adorar al Dios a quien ellos sirven. Y dicen ahí, que dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y tu mano, oh rey, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, el Dios en el que han creído, ellos consideran que el Señor los va a librar. Y luego dice, y si no, esa palabra, y si no, está diciendo que a pesar de que si Dios no lo librara del horno de fuego, ellos no van a perder su fe en Dios. O sea, no van a dejar de creer en Dios. ¿Eso por qué está así? Porque justamente en el libro de Hebreos se encuentra en el capítulo 11, pero no vamos a hablar de la fe, simplemente lo puse allí para que vean que todos van a ser probados por el fuego, y los que realmente han sido servidores de Dios, que han enseñado conforme a la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo crucificado, que no han enseñado otra doctrina, que no han incluido cosas del mundo, a pesar de todas estas cosas, cuando sean probados por el fuego, ellos van a salir ilesos y van a recibir una recompensa de parte del Señor, porque justamente estos hombres, estos tres jóvenes que estaban en el horno, salieron ilesos de todo, y quien estaba al lado de ellos era Jesucristo. Entonces, ¿qué nos invita a nosotros con esto? De que todo creyente, todo hijo de Dios, todo maestro, todo líder, todo pastor, todo aquel que tenga un cargo del ministerio en alguna área diferente dentro de la iglesia, debe de enseñar
lo que es correcto, lo que es justo, lo que es de la palabra de Dios, lo que es el evangelio. Y no debe de incluir cosas del mundo. Como ellos apartaron, los tres apartaron estos dioses, cosas del mundo de su vida, así también debe ser el cristiano. Y por último, vamos a alguien que quiera leer el versículo 28 de Daniel capítulo 3, para terminar allí y pasar al versículo 15 que nos queda, ese es el último. A ver, alguien que quiera leer, por favor, el Daniel, ¿qué versículo. hermano? Daniel capítulo 3, 28. ¿Alguien que lo quiera, lo pueda leer, por favor? Yo, hermano. A ver, por favor. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Fíjense en la última parte, o sea, primero, el rey Nabucodonosor reconoció que el único Dios verdadero era el Dios de ellos. Pero sin embargo, él dice, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses. O sea, ellos preferían morir antes de poder contaminarse con las cosas del mundo. Fíjense cómo el cristianismo, o cómo los judíos, porque eran judíos, tanto amaban a Dios que ellos iban a dar su vida por Dios. Y el cristiano tiene que hacer lo mismo. Tanto ama o debería de amar tanto a su Señor Jesucristo, que lo salvó de la condenación y le dio una vida eterna, y lo salvó también, le dio la salvación, que también nosotros deberíamos de entregar nuestros cuerpos, o en todo caso, servirle al Señor con nuestra propia vida. O sea, deberíamos de ser agradecidos. Sin embargo, en la iglesia de Corintios eso no pasaba. La gente se estaba contaminando con las cosas del mundo, olvidando justamente las cosas del Señor. Por eso es que el versículo que leímos dice, si permaneciera la obra de alguno, es decir, permanecer, servir, aún que le cueste la vida, no importa si muriera, va a recibir su recompensa. Pero aquel que cuando esté en una situación de muerte, así como aquellos tres jóvenes, y termine por postrarse o contaminarse por las cosas del mundo, entonces también recibirá su recompensa en el día del juicio. ¿Y qué es eso de las recompensas? ¿Qué es acerca de las obras que cada uno ofrece? La condenación. Serán condenados por el mismo Señor, porque han rechazado el regalo precioso que el Señor les ha dado. Entonces, hay maestros que enseñan unas doctrinas que los apartan. Vayamos al versículo 15 de Primera de Corintios capítulo 3, con esto terminamos. ¿Alguien que desee, por favor, leerlo? El versículo 15 de Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15, para poder terminar. ¿Hay alguien que pueda leer, por favor? ¿Algún varón, alguna mujer que pueda leer? Hermano, yo. Primera de Corintios, ¿no? Capítulo 3 y versículo 15. ¿Cierto? Así es. Sí, sí. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ajá. Muchas gracias, Alma. Amén. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Mire, fíjese, hay muchos que, entendiendo, aquí sí viene una postura de muchos
creyentes que tienen esta loca idea, dice, hay muchos que entendiendo mal esta lectura se engañan con una falsa seguridad. Así piensan ellos. Si sobre el fundamento de Cristo edifican pecados capitales, que son lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia, soberbia o orgullo. Fíjense, lo voy a leer de nuevo para que lo apunte, porque puede que venga ahí dentro de las preguntas que voy a enviar. Lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia, soberbia o orgullo. Estos pecados pueden ser purificados mediante un fuego transitorio y esas personas pueden alcanzar más tarde la vida eterna. Esa comprensión, queridos hermanos, hay que entender o corregir a esas personas que se engañan. Así piensan ellos, ¿ah? Ellos piensan que cuando llegue el día del juicio, todos sus pecados, como van a ser consumidos por el fuego, entonces van a terminar por ser limpios. Ellos piensan de esa manera. Ese es un pensamiento que ellos tienen. Entonces dicen, ¿qué dicen ellos? Mira, yo he aceptado a Jesucristo, y como yo he aceptado a Jesucristo, en el día del juicio todos mis pecados van a ser consumidos, al punto de que cuando yo entre a la vida eterna, como han sido consumidos por el fuego, yo voy a pasar limpio ahora, porque he sido purificado por el fuego. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que aquel que aquí en la tierra ha cumplido con sus obras de acuerdo a lo que él haya hecho, mujer o hombre, creyente o no creyente, haya hecho conforme a su vida, es decir, buenas obras o malas obras, sabiendo lo que tenía que hacer, va a ser probado por el fuego. Y de acuerdo por sus obras, será juzgado. No como ellos piensan. Algunos piensan, como vuelvo a repetir, que dicen que porque han hecho cosas en su tiempo, en su vida, en la tierra, cuando llegue el juicio, ellos piensan y dicen que van a ser consumidos por el fuego, ¿no? O purificados por el fuego, y así podrán entrar al reino de Dios. Ahora, ¿quiénes piensan estos? También no solamente hay doctrinas falsas, sino también está, por ejemplo, la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica, cuando uno muere, ¿qué dicen? Hagamos una misa para purificación del alma y Dios lo pueda recibir al que ha muerto. Fíjense el pensamiento que ellos tienen. A pesar de que ellos conocen la verdad de la palabra de Dios, ellos dicen que el que muere hay que hacerle una misa para que Dios tenga misericordia y lo reciba en su gloria. Entonces ellos dicen, vamos a hacer que esta oración, vamos a orar por esa almita o por esa alma, en todo caso, como ellos lo ponen, ¿no? Para que sean purificados. O sea, para que Dios o Jesucristo lo limpie de todos sus pecados y luego lo reciba en el Señor. Si eso fuera así, entonces yo haría una pregunta a esas personas. Entonces, ¿para qué murió Jesucristo? Si fuese así como ellos dicen, ¿para qué murió Jesús? No hubiese muerto Jesús. De nada serviría que Jesús haya muerto entonces, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la muerte de Jesucristo tiene que ver más bien con aquellos que aceptan justamente a Jesucristo para cambiar su vida y poder llegar al reino de Dios. Ese pensamiento hay de muchas congregaciones, de muchas iglesias que tienen posturas que engañan justamente al creyente o al que quiera recibir a Jesucristo. Solamente aquel que acepta a Jesucristo, solamente aquel que vive conforme a la palabra de Dios, solo aquel que se esfuerza y a pesar de que haya podido caer, sigue manteniéndose firme y continúa delante de Dios, amándolo al Señor, porque es la única manera de andar conforme a la palabra de Dios, recibirá una recompensa
en el día en el que el Señor lo llame y podrá ser salvo. Bien, vamos a terminar ya con esto. Dice, Juan Crisóstomo, también del autor que viene a ser la Biblia comentada por los padres de la iglesia, él dice estas palabras, que si alguien tiene una mala vida, junto a una fe sincera, la fe no le servirá para librarse del castigo, porque su obra se quemará, arderá, no soportará la fuerza del fuego por el oro y la plata, porque el oro y la plata, aunque pasen por el fuego, no dejarán de ser su esencia. Fíjense, o sea, Pablo lo que quiere terminar diciéndoles a la iglesia de Corintios es que dice, tanto el oro como la plata y las piedras preciosas, a pesar de que pasen por un fuego muy fuerte y terminen por consumirse, hacerse líquido, ellos no van a perder su esencia. Seguirán siendo oro, plata y piedras preciosas. Pero sin embargo, en este caso serían los verdaderos creyentes, los que se han mantenido firmes, a pesar de que pudieron haber tenido sus luchas y en sus tiempos muy difíciles pudieron haber caído, pero se mantuvieron firmes, es decir, siguieron adelante, no retrocedieron, sino que siguieron adelante, a pesar de ello, a pesar de que tenían que morir, porque los cristianos de esos tiempos entregaban su vida sabiendo de que podían morir por causa de Jesucristo, a pesar de la obra, porque ellos iban y predicaban en diferentes lugares, a pesar de que lo azotaban, o lo golpeaban, o lo apedreaban, o lo quemaban vivo, o lo metían a la fosa de los leones, o lo metían a un circo donde tenían que haber muchas luchas, donde por espadas, o le cortaban la cabeza, de diferentes formas, ellos, a pesar de todo eso, amaban tanto al Señor que entregaban su vida. A pesar de todas esas circunstancias, ellos seguían siendo como las piedras, el oro, perdón, como las piedras preciosas, como el oro y la plata. Es decir, aun cuando entregaban su vida, ellos no iban a perder su identidad de ser cristianos. No importe lo que suceda, o no importaba lo que sucediera para con ellos, su identidad seguía intacta. Ellos seguían siendo creyentes. Cuando estén delante del Señor, Dios los iba a reconocer como aquellos hombres que realmente vivieron conforme al Evangelio. Pero sin embargo, para los que no andaban conforme a la palabra de Dios, es decir, enseñaban o actuaban, o los creyentes no seguían el camino del Señor, esto viene a ser madera, caña o paja, cuando entraran al fuego, iban a ser consumidos e iban a perder su esencia. Porque una vez que la madera entra al fuego, no sirve para nada, se vuelve polvo. La paja igual, y la caña pasa lo mismo. O sea, no iban a ser aprobados por el fuego, sino más bien consumidos por el fuego. Entonces, así también hay muchos creyentes que van a ser probados. La pregunta para nosotros es: ¿quién quiere cada uno ser? ¿Quiere ser como el oro? ¿Quiere ser como la plata? ¿Como la piedra preciosa? ¿O quiere uno ser como la madera, como la paja o como la caña? Esa decisión no está en mí, está en ustedes ahora, como iglesia, como hermanos o hermanas, como amigos. ¿Quién quieren ser ustedes? ¿Como el oro, como la plata o como las piedras preciosas que admira el hombre o el mundo? ¿O quieren ser más bien como la madera, como la caña o como la paja, que no sirve para nada y que no edifica nada? Pensemos un momento y nos demos cuenta de que la vida cristiana es lo más hermoso y lo más maravilloso. Justamente el apóstol Pablo los confronta de esa manera a los corintios y les dice: ¿quién quieren ser ustedes? ¿Con qué están edificando la iglesia? ¿Con oro, con plata o con piedras preciosas?
¿O están edificando la iglesia de Jesucristo con madera, con paja o con caña? ¿Cómo están edificando su vida? ¿Con oro, con plata o con piedras preciosas? ¿O la están edificando su vida con madera, o sea, con cosas del mundo que no sirven para nada, con paja o con caña, que al final y al cabo no sirve y es algo perecedero, que en algún momento se acaba? A esto llega Pablo, a esta conclusión llega Pablo, y los exhorta justamente a la iglesia de Corintios a decirle cómo deben de edificar realmente la vida de los que ellos enseñan y de los que escuchan, cómo también deben de ser edificados, porque el fundamento es Jesucristo. Y cuando digo el fundamento es que Él mismo también va a podernos juzgar a nosotros de acuerdo a nuestras obras. Y ahí recibiremos nuestra recompensa. Ahora bien, hermanos, antes de poder terminar, hermana Carmen, ¿está ahí? La hermana Carmen se fue, ¿está ahí? Hola, hermana. Acá estoy, hermano. Perfecto. Hermana, ¿puede tomar una foto? Supongo que está en la compu, ¿no? Sí, pero está ¿O no? grabado, así que no hay problemas. Igual lo puedo hacer ya después. No, le decía para que pueda Hermano, nuestra tomar una cámara foto. de mí y Esteban está mal. No, no importa. En un ratito. No, no, un ratito. Un ratito. Alguien que alguien que nos pueda ayudar a poder orar, por favor, para terminar esta clase, que Dios nos Hermano, bendiga, que Dios yo puedo. nos ayude. Perfecto, perfecto. Por favor, guíanos, que esta semana nos vaya bien, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, para poder seguir firmes en el Señor y estar pues en el camino de cosas del Señor. Por favor, ayúdanos, prende tu cámara Ok. y guíanos en Hermano, mi oración. cámara no puedo prenderla porque está malograda. Se ha malogrado. Ok, ok, perfecto. Chicos, ¿pueden prender sus cámaras para que nuestra hermana Saraí pueda orar por nosotros? ¿Sí? Saraí, ¿nos ayudas en Sí, oración, por hermano. favor? Sí, hermano. Padre amado, bendito Señor, te pedimos para que tú nos guardes, cuides, bendice a las personas que no han entrado y bendice a las personas que sí han entrado, guárdalas y cuídalas, bendice a sus familias y bendice a mi familia, Señor. Bendice al hermano que nos está trayendo esta palabra, Señor. Te pedimos para que tú nos guardes, nos cubres con tu manto precioso y que estemos bien, Señor. Te damos gracias por traernos un día más en, en esta clase. Gracias. También te pedimos para que tú nos guardes, nos cubras y ojalá estemos la próxima semana en esta clase, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo amado, Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, chicos, antes de terminar la clase, ¿pueden ustedes, por favor, de repente prender todas sus cámaras? ¿Sí? Para tomarles una foto, ¿sí? Mm.
Prendan sus cámaras, por favor. Bien, chicos, a ver, ahora sí. Lo que quería compartirles era, ya terminando, era que esta semana le voy a enviar, vuelvo a repetir a los que estaban conectados, a los que todos están aquí, el día sábado, más seguro en la tarde, les voy a enviar la tarea para un resumen de la clase en ese aspecto, para que ustedes puedan resolver, ¿sí? Más que todo es resolver y lo vamos a analizar nosotros mismos, juntos, podamos verlo todo juntos nosotros al final, ¿no? También, también, por favor, encarecidamente les pido, como hijos de Dios, como hijas de Dios, puedan compartir los anuncios, porque es bueno seguir creciendo, invitando a los demás. Y por otro lado, los que quieran bautizarse, puedan escribirme a mi WhatsApp personal, que ahí lo tienen ustedes en el grupo, y me puedan preguntar cualquier cosa, ¿sí? Que quieran saber, si tienen temor, si no tienen temor, si tienen dudas, lo quieren hacer o no lo quieren hacer, pregunten, simplemente escríbanme, hermano, quiero saber un poco más del bautizo, de repente quiero hacerlo, pero no sé, explíqueme a ver si yo lo hago, si quiero bautizarme o no. Entonces, de esa manera, yo les pueda ayudar, ¿sí? Entonces, el otro miércoles continuamos con la clase. Ahora vamos a ver la otra clase, por si acaso, del miércoles, solamente van a ser 2 versículos, ¿ya? Facilísimo, por eso es que vamos a hacer también la tarea, ¿ya? Va a ser el versículo 16 y 17 de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. Ahí se va a ver, vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿Por qué habla eso? Vamos a explicar, ¿no? ¿Qué cosas quiso decir Pablo en esos 2 versículos? ¿Ya? Este mes terminamos el capítulo 3 y el otro mes vamos a tener una clase libre, vamos a tener una visita, ya no va a ser el hermano Juan, por si acaso es otra persona también, que seguro les va a alegrar a ustedes verlos, después de mucho tiempo que no lo ven. Entonces, vamos a tener la clase allí el otro mes, pero ya después de ello vamos a tener, continuar con nuestra clase nosotros. Bueno, chicos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y los quiero mucho y espero puedan ustedes decidir si alguien se quiere bautizar o no. Dios los bendiga. Cuídense. Bendiciones. Bendiciones. Salma, Bendiciones, hermanos, cuídese. Gracias por la clase. Juana, Hasta la Magdel, próxima semana. Claudia, Noemí, Flor, Christopher, Ángelo, Gabriela, hermano. Bendiciones, cuídense. Gracias, José. Cuídate también. Un abrazo por estar aquí con nosotros. Mañana, hermano. Nos vemos, Josué. También cuídate. Un abrazo. Bendiciones. Gracias, Florcita. Gracias, Milagros, por invitar a Salma, porque sé que lo has hecho tú. Gracias, Christopher. Gracias, Fernando. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Magdel, cuídate. Cuida, ya no cargues muchos baldes de agua. Cuídese, hermano. Cuídense. Un abrazo, cuídense. Chao, Salma. Cuídate. Bendiciones.